Estamos con la noticia del momento, que es el incremento del 23% en el salario mínimo fijado para el 2026 por el gobierno nacional, que llega a los 2 millones de pesos. Estamos conociendo diferentes puntos de vista al respecto. Y el turno ahora es para Camilo Sánchez, el presidente del Consejo Gremial. Presidente, buenos días, bienvenido a Noticias Caracol. Muy buenos días, Nicolás, Daniela y toda la audiencia tan importante de Caracol. Bueno, doctor Sánchez, ¿cómo amanecen los gremios con esta noticia, el aumento en el salario mínimo del 23%? Háblenos de esa posición y del impacto que ya analizan los gremios del país. Realmente esto es irresponsable por parte del gobierno nacional. Estamos supuestamente en una crisis económica donde el gobierno está declarando una emergencia económica a nivel nacional y lo primero que hace es ponerse un tiro en el pie. Decir que vamos a tener un sobrecosto en el presupuesto nacional, en la caja del gobierno nacional, que puede superar los 9.5 billones de pesos. Esto es muy grave porque la gente no ha entendido. Solo 3.4 millones de colombianos ganan salario mínimo de los 52 millones de colombianos. Eso significa que esas personas, el impacto positivo es mínimo, pero el daño va a ser generalizado. 12 millones de colombianos están en la informalidad. Esas personas no van a tener un solo incremento del salario mínimo porque están por debajo del salario mínimo y no tienen obligación ni cumplen los requisitos para tener ese incremento del 23.7%. Y los que tienen un peso más del salario mínimo tan solo van a tener incrementos alrededor de la inflación, que está en el 5.3%. Esto va a causar daños muy fuertes en toda la economía. Por ejemplo, las administraciones de los edificios se tienen en cuenta con el incremento al salario mínimo. O sea, todos los colombianos que tienen su vivienda, su apartamento, su casa y tienen que pagar la administración, tienen que incrementar muy seguramente en ese valor. La tasa de interés va a subir. ¿Y eso qué va a suceder? Pues vamos a encarecer los créditos porque el Banco de la República va a tener que tener un control excesivo para tener disminución de la inflación. Los países donde han utilizado este mecanismo son aplausos del día para llorar en el futuro porque van a ser resultados nefastos. Venezuela hizo esto con Chávez con un 30% y ustedes se dieron cuenta cómo fue la inflación, el crecimiento del desempleo y la pérdida de empleo formal en ese país. Aquí va a suceder lo propio. Simplemente, como dice, la ida al cielo está plagada de buenas intenciones y estas buenas intenciones le va a costar muchísimo a los empleadores, fundamentalmente al microempresario y a la gente que hace con mucho esfuerzo ponerle el salario mínimo a muchos de esos colombianos que anteriormente no lo tenían. Y para entender, tal vez en ejemplos prácticos, lo que significa el impacto de este aumento, doctor Camilo, más temprano mi compañera Tatiana hablaba con propietarios de supermercados y decían, de inmediato pues ya estamos pensando en aumentar el precio al consumidor final. ¿Eso se puede ver en el corto plazo? ¿Se va a sentir de esa manera? Absolutamente clarísimo. Ese es el problema inflacionario. ¿Qué sucede? Estas personas no tienen sino otra alternativa para poder mantener la cantidad de empleados que se tienen en este momento, incrementar el costo al usuario. Y es gravísimo este tema porque la inflación se controla a través de la tasa de interés y tenemos el problema de que el empresario, el microempresario, pues lo que va a tener que hacer, si no puede subir el precio al bien, lo que va a hacer es que va a tener que sacar al empleado formal y tener que contratar informales. Repito, 12 millones de colombianos ganan menos de un salario mínimo y no se toman como desempleados, son informales. Y esa informalidad va a seguir creciendo. Hoy es del 56% en el país. Y repito, ejemplos como el de la administración de los edificios, la salud prepagada de los colombianos, lo que tiene que ver con el copago, todo eso está incorporado a estos valores que se hacen con el salario mínimo. Y eso sí afecta a todos los colombianos. Igualmente, aquí no tuvieron en cuenta el impacto normativo. Y muy seguramente la misma Corte Constitucional y el Consejo de Estado van a tener que decir que no cumplieron los requisitos técnicos para haber tomado una decisión como esta. Nadie estaba pidiendo un incremento de esa calidad, de esa altura. Y lo que sí está claro es que vamos a perder empleos formales. Muchos colombianos van a ser informales, ya no van a ser 12 millones, van a ser muchos más y tristemente por una decisión supuestamente para ayudar a las personas en este momento. Esto es
puro electorero, Doctor. esto es simplemente para ganar votos de opinión en época electoral. Doctor, sin duda usted pues menciona un efecto inmediato que puede tener esta alza del salario mínimo y ese aumento de la informalidad e incluso pues que se reduzca el número de personas que ganan el salario mínimo. Pero yo me quiero sentar en un punto que es el costo de vida y la inflación, porque analizando las alzas que ha tenido el gobierno en los últimos años, que ha sido de 2 dígitos, 16% 2023, 2024 12%, 2025 9%, pues dicen que el costo de vida ha subido, pero lo que hemos visto es que la inflación desde el 2023 ha bajado independientemente del salario mínimo, ha llegado del 9 al 5%. Bueno, yo le quiero mostrar las cifras. Primero, la informalidad en estos 2 últimos años han crecido fuertemente. ¿Y qué significa eso? Que en cambio de decir que tenemos más desempleo, estamos teniendo gente que gana menos del salario mínimo. Y eso ha venido creciendo en los últimos 2 años y más con la contratación que está haciendo el gobierno de OPS, que son contratos de prestación de servicio que son insostenibles fiscalmente en el país. Pero aquí, ¿qué estamos viendo? Ejemplos como los servicios públicos. Los servicios públicos se tienen que indexar rápidamente el valor del salario mínimo a las tarifas de servicios públicos. Así está la norma y eso va a tener una repercusión en todos los hogares colombianos. Va a tener repercusión en la tasa de interés, porque el gobierno, el Banco de la República, va a tener que controlar a través de tasa de interés para evitar que se dispare la inflación. Por eso es muy importante que tengamos cuidado en eso. El copago, fíjese lo que usted paga por ir a la salud y poder tener su consulta. Va a crecer también medido con ese 23.7%. Y así sucesivamente lo que vamos a ver es que va a haber incrementos muy grandes y si no lo tenemos de incrementos grandes es pérdida de empleo formal porque la gente que tiene microempresa tiene que sacar y cambiar por personas que no le cuesten tanto y poder mantener la rentabilidad y el poder adquisitivo de esta empresa. Doctor, viendo el decreto, el gobierno sustenta este aumento en la inflación, productividad, crecimiento y salario vital. Yo le pregunto si usted cree que deberían ponerse límites en la facultad que tiene el gobierno precisamente para fijar este tipo de porcentajes que definen el salario mínimo. Es que nunca habíamos tenido una irresponsabilidad como esta. Esto realmente solamente es la copia de lo que se hizo en Venezuela y ya vimos el resultado nefasto de inflación, de hiperinflación, de devaluación, de todos los temas que se están dando. Aquí nosotros lo que queremos es defender al empleado colombiano. Nosotros los del sector empresarial somos los que pagamos las vacaciones, las prestaciones, las cesantías, la formalidad. Por eso nos preocupa. Pues, doctor Camilo Sánchez, le agradecemos estos minutos con nosotros para entender la posición de los gremios a través de usted como presidente del Consejo Gremial. Muchas gracias. Un abrazo para todos. 6 de la mañana, 47 minutos. Seguimos escuchando las voces alrededor de esta noticia, el aumento del salario mínimo a partir de 1 de enero. Pues ahora es el turno para la voz de los sindicatos. Por eso está con nosotros Fabio Arias, presidente de la CUT. Señor Arias, buen día, bienvenido. Daniela, buenos días para usted y toda la audiencia de Caracol en este momento. Bueno, este aumento superó incluso la cifra que ustedes habían propuesto en esa mesa de concertación. Cuéntenos cómo han recibido esta noticia, este incremento y qué responder también a esa preocupación de los empresarios. Ya escuchábamos al doctor Camilo Sánchez, el presidente del Consejo Gremial. Bueno, nosotros gratamente sorprendidos por la decisión del presidente Gustavo Petro, que superó obviamente la expectativa que nosotros habíamos puesto en la comisión de concertación de un incremento del 16% y al final pues el gobierno, tomando el estudio de la OIT, consideró que esa brecha tan grande que se ha acumulado entre el salario mínimo y el salario mínimo vital que estableció el estudio de la OIT, que era de un 50%, tomó la decisión del 23%. Para nosotros es una medida muy, pero muy positiva. Es un acto de justicia social con los trabajadores que históricamente esos gobiernos neoliberales y proempresariales que siempre respaldó el doctor Sánchez, pues siempre hicieron incrementos muy exiguos que no permitieron que la gente tuviera un mejor vivir y que la codicia de ellos durante todo este tiempo terminaron exactamente calificando a Colombia como el tercer país del mundo en el ranking de la desigualdad. Y eso es una situación vergonzosa y deshonrosa. Pero lo que tengo que decir aquí de manera muy especial, muy especial, es que lo que dice hoy el doctor Sánchez fue lo mismo que dijo también Bruman Master, Jaime Alberto Cabal y obviamente otra serie de dirigentes políticos, especialmente del uribismo, desde que empezó el presidente Gustavo Petro
este proceso de su gobierno, y era que nos íbamos a volver como Venezuela, que la economía se iba a ir al traste, que el desempleo, quién sabe a qué historia se iba a llegar, y resulta que todos los datos Doctor. que ha venido dando el DANE de crecimiento económico, que es alto, es el cuarto en los países de la OCDE, el descenso en el desempleo, tenemos el desempleo más bajo de este siglo, la informalidad, a pesar de lo que dice el doctor Sánchez, no está bien enterado, sí, ha venido descendiendo, y yo le preguntaría al doctor Sánchez, y en los gobiernos neoliberales y proempresariales durante 33 años, ¿por qué no acabaron con la informalidad? Sí. Esos son los puntos que obviamente están en la discusión. Claro, y seguramente la discusión de este gobierno y los próximos será reducir la informalidad, que está en el 55,9%, 56%. Y en ese sentido, doctor Fabio Arias, ¿cómo un aumento del salario mínimo que está por el orden del 23% puede reducir esa tasa de la informalidad, cuando incluso son cerca de 1 millón de personas menos que dejó de ganar el salario mínimo, y en este momento en el país hay 11 millones de personas que ganan menos de un salario mínimo? ¿Cómo puede esto contribuir a reducir la informalidad? Bueno, aceptemos una cuestión, ¿sí? Durante 33 años la informalidad estuvo entre el 60% y el 58,9%, que fue como la recibió el presidente Gustavo Petro. Es decir, es una situación histórica que inclusive nuestros empresarios y los empresarios que hablaron ahora nunca resolvieron en su debida oportunidad. Hoy se quejan y se rasgan las vestiduras diciendo que este aumento salarial sí definitivamente va a disparar la informalidad. Entonces, primero hay que decirles que ellos es los que nos trajeron este fenómeno y nunca hicieron absolutamente nada por ella. Pero quiero decirles, ¿sí? En la medida en que tengan los trabajadores o un sector de la población mejores recursos, con absoluta seguridad va a haber una dinámica adicional de la economía, y especialmente en el consumo de bienes y servicios, lo que llama el DANE el consumo de los hogares en Colombia, que como lo ha señalado en este último periodo y lo dijo en la Comisión de Concertación, era que este venía jalando el desarrollo económico y el crecimiento económico. Es decir, parte del crecimiento económico que ha tenido Colombia también se le señala al impacto que han tenido mejores ingresos en la población para que ellos puedan demandar más bienes y servicios. Y eso es lo que va a pasar aquí. Digamos simple y llanamente es que este gobierno ha hecho justicia social, le ha quitado unos pequeños recursos que siempre acumulaban los empresarios, y por lo cual, repito, nos llevó a los niveles de desigualdad que hoy tenemos, y se los ha trasladado a los trabajadores. Es decir, en la disputa por quién se queda con las ganancias producto del trabajo, este gobierno ha considerado que los trabajadores deben de tener una mayor participación, y por eso ha hecho el incremento salarial. Y lo que están hoy pues, llorando los empresarios es que se les ha reducido esa inmensos privilegios que siempre han acumulado. Señor Arias, pero sin embargo, cuando uno escucha a la academia, a los empresarios decir de inmediato, mire, esto le genera un daño muy grave a la economía del país, a la generación de empleo, a los que ya están, ¿a ustedes no les preocupa que de alguna manera se pueda sustituir esa mano de obra, se pueda generar otra forma de contratación? Ya de inmediato salían ejemplos, por ejemplo, con los vigilantes, con las empleadas domésticas, que muchos estén diciendo es que va a ser insostenible, y no a largo plazo, sino de inmediato. ¿No le preocupa? Es que esa afirmación que hacen esos sectores académicos y que hacen esos empresarios la hemos escuchado desde tiempos inmemoriales. Desde que empezó el modelo neoliberal en Colombia, siempre han dicho lo mismo. La única forma de generar empleo y de acabar la informalidad es reduciéndole los ingresos a los trabajadores. Con eso el doctor Álvaro Uribe Vélez hizo la ley 789 del 2002, que dijo que iban a generar 700.000 empleos. Y la verdad y los estudios que se han hecho demostró que no se generaron ningún empleo, y que por el contrario lo que hubo fue una mayor decisión de pérdida, mejor dicho, mayor desigualdad respecto a el tema entre empresarios y trabajadores. De tal manera que esa tesis está escuchada 1000 veces, y repito, la han dicho los empresarios
y los agentes políticos del uribismo desde que llegó Gustavo Petro. Y la economía sigue creciendo. La revista The Economist dijo que esta es la economía, la cuarta economía de los países de la OCDE. Tenemos la tasa de desempleo más baja del siglo, es decir, de todo el periodo neoliberal la tiene el gobierno de Gustavo Petro, y la informabilidad viene descendiendo, no a los niveles que todos quisiéramos, pero viene haciéndolo. Y la inflación también ha descendido, como se lo preguntó ahora el periodista, el doctor Sánchez, que no fue capaz de responder. No, aquí lo que hay es una distribución de la riqueza, y lo que ha hecho el presidente Petro es darle la importancia a los trabajadores y decir, hombre, en la distribución de la riqueza no pueden ser siempre los codiciosos, que son los empresarios, los que se queden absolutamente con todo. Hay que hacer justicia social y por eso se la han dado los trabajadores. Sí, doctor. Y repito, la economía termina siendo virtuosa en la medida en que los trabajadores vamos a demandar más bienes y servicios de los empresarios que los van a producir. Bueno, doctor, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol, y seguramente estaremos atentos al primer informe del DANE en el primer trimestre del 2026 para ver los efectos de este aumento en el salario mínimo. Gracias.